Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy volvemos a traer al canal al gran Juan Gabriel, esta vez interpretando su canción Ya lo sé que tú te vas. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de regreso de Juan Gabriel en el canal. Yo sé que ustedes están esperándolo, ansiosos. Me han pedido que por favor analice una canción donde él se vea joven, donde él esté joven, donde su voz esté en su máxima plenitud, en su máxima brillantez. Entonces me han dado un vídeo que es este que van a ver ahora, donde lo veo muy jovencito. Es una caja de sorpresas como siempre Juan Gabriel. No sé si me voy a emocionar, si me voy a reír, no sé con lo que me voy a encontrar, así que lo vamos a descubrir juntos. Vamos allá. Hoy me he despertado con mucha tristeza. Bueno, empiezo. Ahí sí que lo veo. Sí que está joven, está muy joven. No sé de qué se trata este concierto, en dónde es. Ya me lo contarán ustedes que lo saben todo. Me sorprenden cada día más porque hay gente con unos conocimientos de la historia de la música, de los cantantes, que es que yo alucino en colores y además lo agradezco, porque yo me dedico a la técnica vocal, pero realmente la vida del cantante no tengo la menor idea, pero es que ustedes me lo cuentan todo y así me voy enterando y me voy empapando, ¿no?, de la historia, que también es importante saber también la historia para entender el por qué él es así, ¿no?, de esa manera. Y me viene muy bien, de verdad que sí, chicos, muchas gracias. Lo que veo aquí, además de ser un Juan Gabriel muy joven, es una voz muy suave. Ha empezado con una voz muy susurrada. Lo siento como con cierta melancolía en su voz, o sea que vamos a ver cómo termino este vídeo, ¿eh? Sabiendo que mañana ya te vas de mí. Bueno, ya te vas de mí. Vamos a ver, es una canción supongo que de desamor, ¿no? Por lo que estoy mirando ahora, por lo que puedo entender en este momento, parece ser una canción de desamor. Y sí, efectivamente está como con ese deje de tristeza en la voz, que en realidad él tiene como siempre lo siento como que como con ese deje en su interior, ¿no?, de tristeza. Es una persona que despierta como cierta ternura, de alguna manera, como cierta nostalgia y como cierta ternura. Este tipo de canciones le quedan muy bien a Juan Gabriel. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro amor me pasé la noche Cantando muy cómodamente, nuestro amor. Prácticamente no está vibrando, ¿eh? Es como un speech level. Cuando digo speech level es como un canto a la altura del habla. Cuando uno está hablando en una tonalidad normal que ronda entre la tercera y la cuarta octava, dependiendo de la tesitura que tú tengas, y no estás haciendo ningún esfuerzo. A eso me refiero con speech level. No está haciendo prácticamente nada, no hay ningún movimiento de laringe. La laringe está neutral y muy tranquilo cantando, ¿eh? casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas. Ya empezamos con el piano porque ya, ¿ves? Ya se fue del speech level. Aquí está cantando el señor Juan Gabriel. Que tú te vas. Vale. Para una mujer es una nota muy normal dentro de la cuarta octava. Es un sol sostenido, si no escuché mal. La nota más alta hasta el momento que ha hecho es este sol sostenido. Para una mujer es una nota dentro de todo normal, pero es cierto que para un hombre ya se empieza a notar como una voz alta, ¿no?, una voz aguda. Claro, es la diferencia entre el hombre y la mujer y es normal, pero a pesar de ser una nota que se le nota aguda a él, lo veo cómodo, lo veo muy cómodo cantando. Vamos a ver cómo continúa. De tú te vas,
Bonito, ya aquí ya está cantando, ¿eh? Que quizás no volverá, que muy triste soy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverán? Estamos todavía en esta nota, en este sol sostenido. ¿Hasta cuándo volverás? Ves que para una mujer es muy normal, pero a él ya se lo ve, está en la plenitud de su registro más agudo, digamos, ¿no? Y esa voz brillante, tiene esa voz brillante, se le nota así la voz más sana. El cierre de cuerdas se le ve mucho más sano, mucho más completo, que muchas veces ya finalizando su carrera se le notaba esa voz más rasgada, ¿no? Cuando iba hacia las notas agudas, en este caso se le ve una voz aflautada, brillante y con el cierre de cuerdas bien pegadito, bien juntito, mucho más sano. A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. ¿Ves? Bien colocado, de amor. Creo que esta va a ser la nota, es la nota clave, es un sol sostenido y es la nota más importante, creo yo, hasta el momento de la canción. Todos los estribillos se sitúan en esa nota de referencia, ¿no? Ahí es donde viene el énfasis y donde él sostiene la nota y la vibra hasta el final. Y claro, es lo que está esperando la gente. La gente está esperando el na 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 na. Es la parte emblemática, ¿no?, de la canción hasta el momento de no sé cómo terminará. Que te vas, te vas. Momento, a ver qué pasa aquí, ¿eh? Bueno, nos vamos del sol sostenido, ya nos subimos un tono arriba. Del sol sostenido el señor pasó al la sostenido, ¿vale? Y aquí, fijaros en la colocación, esto es un belting. Esta es una nota de pasaje. A partir de aquí, nosotras, especialmente nosotras las mujeres, empezamos a hacer lo que es la voz de cabeza, ¿no? A partir de aquí es cuando se le van a complicar las cosas más a Juan Gabriel, porque ya tendrá que pasar a ese mecanismo de la voz de cabeza para poder llegar a las notas. Pero lo ha hecho muy bien, ha abierto bien la boca, ha anclado su cuerpo y está haciendo lo que es un belting. Y ha llegado la hora de decirnos adiós. De decirnos adiós. Me gusta lo que hacen los instrumentos. Pam, pam, atrás. Pam, pam. La banda sonora, lo que tiene detrás es muy bonito, además de la letra, ¿no? Además del mensaje, de la canción en sí y de cómo canta Juan Gabriel. La música es preciosa de esta canción. La verdad es que Juan Gabriel tenía unas canciones maravillosas. Era un genio, tenía un cerebro maravilloso, o sea, él respiraba música y pensaba música. Era brutal lo que era capaz de hacer Juan Gabriel. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi gran amor. Mi gran amor, hasta el final. Hasta el final la sostiene, la vibra. Fijaros que está de pie, quieto. Y fijaros cómo a veces las personas son tan mágicas, simplemente la presencia de la persona. No me pregunten por qué, pero simplemente la presencia de la persona ya llena absolutamente todo el escenario. Es mágico, es que no tengo una explicación, ¿no? Pero es imponente, esa es la palabra que me sale a mí ahora. Es imponente Juan Gabriel, ¿no? Entonces cada vez que lo ves en un concierto, a mí me hipnotiza. Me imagino la gente que lo vio en directo. Amor, oh, adiós. Las cosas que hacía, que te pilla por sorpresa, ¿no? Mira cómo gritaban las mujeres así. Se saca el micrófono y tira un beso. Y eso es interacción. Eso es interacción con el público. Y es tan importante como cantar.
la interacción con el público, que el público sienta que tú estás allí por ellos, que estás con ellos y que le estás dando tu amor al público, ¿no? Porque el artista tiene que estar siempre muy agradecido de que todo ese público esté allí. Eso es una forma de agradecimiento, ¿no? La interacción con el público, el mirarlos, el cantarles a ellos con las manos, con los brazos, el tirarles un beso. Es súper importante y él la interacción con el público la tenía muy, 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 muy bien. Muy, muy bien. Aquí es cuando ya empieza a moverse por el escenario. Es que me encantaría saber de qué se trata este concierto. Si alguien tiene información, si era algún evento especial o era simplemente un concierto de Juan Gabriel o era un homenaje, lo que sea, contármelo todo, ¿eh? Adiós, amor. Fijaros, adiós, amor, suave, muy, muy suave. Recuerdo todavía cuando él estaba instruyendo, ¿no?, a Rocío Dúrcal cómo quería que cantara la canción. Él le pedía que fuera suave. Y se refería a este tipo de efectos vocales, ¿no? Se refería a esta suavidad que él tiene, ¿no? Él canta las palabras, pero realmente las canta con una intención y te hace sentir cada palabra que sale por su boca. Adiós, amor. Simplemente, no necesita más. Es magia lo que hace Juan Gabriel arriba del escenario. Yo pensaba que estaba acabando la canción. Pensaba que ya estaba, y terminaba el puente y iba a terminar la canción y de repente vuelve a dar ese forte, ¿no? Con toda su potencia. Na, 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 na. Y claro, la gente lo está esperando. Que te vas, te vas. Que ha llegado la hora. Fijaros qué bien colocado. Te vas. Es este la sostenido nuevamente que estábamos haciendo antes. Te vas. Es una nota muy alta, para el hombre. Es una nota muy alta. Lo está colocando ¡pum! Como un puñal en pitch. Perfectamente afinado. De hecho, todo lo que está haciendo hasta el momento está muy, muy, muy afinado. Fijaros otra cosa que les quiero decir. Esto tiene mucho valor porque es un cantante que canta en riguroso directo. Y a mí me encanta cuando los cantantes se arriesgan, cuando los cantantes no engañan a las personas, ¿no? A la persona que fue y pagó la entrada para verte. Yo prefiero 1000 veces una desafinación a que me vendan gato por liebre. En el caso de Juan Gabriel es una persona que canta en directo y se la juega. Cada concierto se la juega porque esto al final somos humanos y nos puede pasar, un día tenemos un día bueno y un día tenemos un día malo y nos puede pasar de equivocarnos y nos puede pasar de olvidarnos la letra y nos puede pasar de toser, nos puede pasar 20.000 cosas arriba de un escenario. Por eso tiene tanto valor esto. Siempre, siempre agradezco que los artistas canten tal y como son, con sus defectos y con sus virtudes. Mi gran amor, mi gran amor. Madre del amor hermoso, ¿se han fijado? No. Es un sol, mi gran amor.
que lo está sosteniendo, vibrando la nota constantemente. Está concentrado, está con sus ojos cerrados y está pensando en esa nota para que esa nota no decaiga, que llegue desde el principio hasta el final con la misma intensidad. Y para hacer eso tienes que tener una muy buena capacidad aérea, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Si tú no tienes un buen sostén, un buen apoyo diafragmático, tu nota va a hacer esto, no va a hacer esto, ¿vale? No va a ser regular si tú no tienes un buen sostén, va a tender a caer. Entonces, para hacer un vibrato preciso y constante como el que está haciendo ahora Juan Gabriel, tienes que tener muy bien trabajada toda la zona de los músculos intercostales, la zona diafragmática. Tienes que tener un entrenamiento para que esto salga bien, si no, no sale. Adiós, Ay. Madre mía. Pero ¿saben qué? No sé, porque lo noto triste, o soy yo. Lo noto triste, lo noto decaído, no lo noto bien. Lo noto bien a nivel vocal, quiero decir, ¿no? Pero no lo noto bien a él. Contarme, ¿pasaba algo especial en este concierto? Porque yo lo he visto en otras actuaciones donde él termina de cantar, abre los brazos, saluda a la gente, lo agradece, los aplausos y todo, pero aquí solamente dijo gracias, pero fue un gracias muy tímido, y muy serio, muy como así como decaído. Vocalmente, ¿qué les puedo decir, chicos? Me ha encantado volver a escuchar a Juan Gabriel, como siempre. Es como les decía antes, es un genio de la canción, es un genio de transmitir. He leído un comentario que decía, no, Juan Gabriel no es un cantante, es un intérprete. Efectivamente, es un intérprete y probablemente haya cantantes que tienen más aptitudes vocales que él, ¿no? Más registro vocal o otras cosas, pero la diferencia con Juan Gabriel, además de que es el cantautor de las canciones, es que es una máquina de generar y de transmitir sentimientos y que no todos los cantantes son capaces de llegar a las personas. Juan Gabriel tenía ese don, esa virtud de poder llegar a las personas y eso es maravilloso. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí mirando este vídeo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones y el compartir el material me ayuda muchísimo a que YouTube siga mostrando mis vídeos a más personas. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!